actividades. Seguramente igual sus coordinadores y coordinadoras les habrán comentado que vamos a volver de a poco, en grupos reducidos. También importantísimo hacer hincapié en los cuidados, el uso del barbijo, la distancia, no compartir las cosas. Si nos cuidamos y respetamos esas medidas mínimas, vamos a andar súper, vamos a echar a andar nuevamente el polo y lo vamos a disfrutar porque la verdad que entiendo que a ustedes les pasa lo mismo que a mí y es un espacio que todos apreciamos un montón, que todos disfrutamos de estar ahí, así que si nos cuidamos lo vamos a poder sostener. Así que bueno, nada, me alegra de que estén entusiasmados con el regreso. Gracias, compás. No, gracias a vos, Romy. Sí, sobre todo esto, ¿no? Los cuidados para la vuelta, para que después podamos seguir, o sea, bien cuidados, podamos seguir yendo. Y, y nada, ¿no? Esto, el barbijo, el alcohol, eh, sumamente Una como pregunta. cuidadosos, ¿viste? Por ahí anda Hola, Hugo, Hugo. ¿cómo Para estás? Romy. Hola, Hugo. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan todos, compas? ¿Todo bien? Bien. Bueno, yo me considero una persona de riesgo, ¿no? Tengo más de 60, soy hipertenso, y como saben también estoy estudiando, me cogí un poco de la clase, porque siempre quiero compartir, ¿no? Estos momentos que son muy buenos. ¿Cómo es la medida, digamos, persona de riesgo? Yo, dentro de mis probabilidades, quiero ir a la ESMA, me encanta la ESMA, yo voy del año 2012, es un instrumento, como digo siempre, para mí me ha ayudado mucho. Se te escucha un poco entrecortado, ¿Cómo? Hugo. Sí, no sé, tengo problemas no sé qué se conectar. Yo hacía una pregunta de cómo se maneja lo de personas de riesgo, ¿no? Porque yo soy hipertenso, tengo más de 60. Sí. Em, ¿Cómo hacer este tema de Romina? en realidad, bueno, supongo que te habrá llegado la info con las coordinadoras y coordinadores. En principio, las personas que tienen factores de riesgo no están obligadas a volver, ¿sí? Es decir, nosotros lo primero que hicimos fue hacer este relevamiento, de saber qué compañeros y compañeras tenían factores de riesgo para identificarlos y avisarles, por supuesto, que no están obligados a volver, ¿sí? Se entiende perfectamente cuáles son los riesgos justamente. Ahora, si quieren volver igualmente, lo más importante de todo es esto que mencionaba hace unos minutos, respetar las medidas de seguridad, respetar los protocolos de cuidado, es decir, no estar encima del otro, no sacarse nunca el barbijo o sacárselo estando al aire libre y alejados de los demás, es decir, vamos a poner mucho el acento en todo esto. Vamos a hacer una sanitización importante, periódica, es decir, todo el tiempo se van a estar sanitizando los talleres, va a haber dispensers de agua separados para que nadie tenga que cruzarse de taller para ir a buscar agua y mezclarse con otro grupo. El tema de las burbujas también, es decir, vamos a volver por grupos semanales, es decir, la burbuja que te toque a vos, Hugo, esa burbuja va a ir toda una semana entera y después ya no va a volver hasta que vayan las otras burbujas. De esa manera, si hay algún contagiado en alguna de las burbujas, evitamos que se contagie todo el resto o tener que aislar a todo el resto. El uso de alcohol, va a haber alcohol en todos los talleres, los turnos para comer, los turnos para los baños. Es decir, si todos asumimos la responsabilidad de que el cuidado depende de cada uno, no vamos a tener problema. Es decir, los contagios surgen cuando uno se descuida, cuando se amontona, cuando sin querer, incluso a veces también comparte el mate, qué sé yo, uno está tan acostumbrado a ese tipo de cosas, a compartir el mate con los amigos, la familia, los vecinos, que a uno le pasan un mate y lo agarra como por reflejo también. Entonces, si tenemos cuidado con esas cosas, yo creo que no vamos a tener problema. Pero es importante que cada uno asuma como su propia responsabilidad, es decir, en el sentido de que somos todos adultos y que no somos niñitos, ¿no es cierto? Que tenemos que tener ahí como la maestra, ¿no? Diciendo,
Obviamente nosotros nos vamos a encargar un montón de tener mucho cuidado en esto, pero también depende de cada compañero y cada compañera de respetarlo. Pero Hugo, insisto en esto, sabemos que vos estabas dentro del grupo de las personas de riesgo y el mensaje fue ese, no están obligados a volver. Si de repente un día no se sienten bien o de repente les agarró miedo y no quieren ir, no van. Lo único que tienen que hacer es avisar, ¿sí? El resto simplemente depende del cuidado. Bueno, buenísimo, buenísimo esto, Romy, que nos des aviso, buenísimo que lo sepan todos. Así que cualquier duda se ponen en comunicación, si no con la gente del territorio, o con nosotros, o a los grupos, bueno, o a Romy, o a Sacha, como para despejar todas las dudas para la vuelta y cómo va a ser, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si arrancamos? Ya estamos, Discúlpame, más o menos. discúlpame. No, yo me Sí, refería también, viste, por si no era presencial, digamos, si iba a tener un descuento en mi sueldo, digamos. No, Hugo, no, quédate tranquilo. Es decir, no vas a tener ningún problema con tu salario, eso quédate tranquilo. Ah, bueno, te agradezco mucho. No, igual de escucharte, me parece que las medidas dadas, aunque sea como íbamos a empezar lunes y martes, supongo que vamos a seguir así, lunes y martes, porque hay Discúlpame, intercaladas. Hugo, pero sabes que te escucho mal. Si podrías probar de apagar la cámara mientras hablas y después la volvés a prender a ver si te puedo escuchar mejor. ¿Ahí me escuchan mejor? sí. No, no, decía de que, bueno, veo que están las medidas del caso, y bueno, sí, no, sí, voy a hablar con mi coordinador y a ver, para arreglar ahí. Aunque sea un día, porque como todos saben, estoy estudiando, quiero terminar, ya es el último año que me queda, y siempre participo los miércoles, no, dentro de mis posibilidades. Bueno, muy amable, Romina, gracias por tu respuesta. No, de nada, Hugo, por favor. Y saben que mi teléfono está disponible para el que tenga cualquier consulta, no hay ningún problema. Por otro lado, esto que decías, aprovecho para hacer una aclaración, que seguramente ya se los habrán comentado, pero este taller va a continuar siendo virtual, ¿sí? Volvemos a la presencialidad con los talleres técnicos, ¿sí? De todas maneras, aquellas personas que porque sean factores de riesgo no vayan, sí van a recibir tareas para hacer en su casa, ¿sí? Así que Hugo, tranqui, si de repente no te da para volver toda la semana, vas los días que puedas, ¿sí? Lo único que pedimos en ese sentido es que avisen para que nosotros estemos al tanto de por qué la persona va o no va, ¿sí? Este taller va a continuar siendo virtual y con el resto nos vamos a ver allá en el polo. Bueno, no les quito más tiempo de Buenísimo. este taller. Gracias, discúlpeme. Buenísimo, Romy, no, Buenísimo, buenísimo, y gracias, aparte gracias, Romy. es necesario y es información para Continuamos con todos. los Me parece que talleres, estamos buenísimo. todos en eso de necesitar información, así que nos viene bárbaro. Bueno, si les parece, arrancamos, chicos, con la clase de hoy, con el taller de los viernes. Y Arranquemos. hoy, como ya estuvimos hablando en los grupos y estuvimos igual mandándoles videos e información, hoy el conversatorio trata sobre violencia de género, ¿no? Ayer fue 3 de junio, es la consigna que dio nombre al movimiento feminista surgido en el 2015 en Argentina, ¿sí? Por la violencia de género, bueno, hacia las mujeres y hacia eh, toda la comunidad LGTB también. Así que nosotros hoy tenemos varios invitados que van a venir a aportar con nosotros. Así que no sé si Laura está por ahí, si está conectada, si se pudo conectar. ¿Yo o Lau Velasco? ¿Qué Lau estamos Laura, hablando? vos. Ah, Vos, Lau, bueno, sí, ¿cómo entonces estás? sí, estoy acá. ¿Cómo ¿Cómo están? estás, ¿Todo Lau? bien? Bueno, Lau pertenece al movimiento de Marea, ¿verdad? Sí, sí,
¿De dónde, Lau? Bueno, María? ¿De qué parte? coordinamos junto con Gaby, que anda por ahí, la primera sección de la provincia de Buenos Aires, de Marea. Todo lo que es zona norte, noroeste y oeste. En conjunto con ella coordinamos Marea de esta parte. Gaby, ¿estás por ahí? A ver si te saludamos, te podemos conocer. Sí, acá Ahí estoy, está. compas. ¿Cómo están? Buenos Hola, días a todos. Hola, Gaby. ¿cómo están? Hola Gaby, ¿qué tal? Buen día. Bien, estamos. Bueno, arranquemos en tema nada más. Si quieren dar la introducción y presentarse, contarnos qué es lo que hacen. Dale, joya. Bueno, arranco. ¿Cómo están todas, todos y todes? Algunos ya conozco, son compañeros de militancia diaria, ya que además de coordinar la primera sección de Marea, como contabas hace un ratito, soy parte de la Universidad Popular de Vicente López, eh, y del grupesco de Zona Norte. Así que con algunos ya cotidianamente nos vemos en este camino de lucha. Bueno, la idea de hoy era, bueno, juntarnos un poco a charlar sobre el feminismo, ni una menos. Para nosotras y para nuestra organización es una fecha súper importante, el 3 de junio, eh, y elegimos empezar a hablar como introducción sobre el feminismo popular. ¿Por qué? Porque entendemos que no existe un solo feminismo, elegimos hablar de los feminismos de manera plural porque se trata de un movimiento amplio y heterogéneo que recupera múltiples experiencias y aprendizajes y que se constituyen en pluralidad de voces. Y nosotras, desde nuestro movimiento, elegimos pararnos desde el feminismo popular, porque el feminismo popular sienta sus bases desde los sectores populares y se transita, no se transita de forma individual, sino que es colectivo, que es desde la participación y desde las prácticas en conjunto, recreando la pedagogía de la solidaridad, de la cooperación. Es un feminismo que sienta sus bases desde abajo, desde los barrios más vulnerables, y contra toda forma de opresión y de injusticia. Por eso hablamos de feminismo popular, porque no solamente luchamos en contra de las desigualdades de género, sino también en contra de las desigualdades de clase. Ayer desde Marea sacamos un comunicado por el Ni Una Menos y poníamos una metáfora que me parece interesante comentarla acá, que es que no queremos más esta forma social desde el capitalismo de organizarnos como una pirámide, donde unos pocos están arriba y el resto estamos en la base. Y tampoco queremos darlo vuelta, porque justamente lo que queremos es igualdad de oportunidades. Queremos de construir y tirar abajo esa pirámide y que todos tengamos, y todos tengamos las mismas oportunidades. El feminismo popular cuestiona también las estructuras de las instituciones y tradicionales y propone nuevas prácticas, como comentaba recién con el ejemplo de lo de la pirámide, y nos reconocemos en la diversidad que existe en nuestros barrios. Nos organizamos para problematizar nuestras vivencias, las desigualdades que nos oprimen. Nos identificamos con él porque el nuevo debate es sobre la desigualdad de género y social, como decía hace un ratito, y apuntamos a construir saberes desde lo colectivo. Utilizamos mucho eh, lo que es la educación popular. Nadie tiene la lamparita que sabe todo, sino que todos sabemos algo y todos no sabemos algo, y así vamos construyendo con el aporte de todas, todos y todes. Y básicamente la importancia de luchar contra las desigualdades de género es justamente erradicar la violencia que vivimos las mujeres y las compañeras y compañeros del colectivo LGTBIQ+. Eh, es a diario que vivimos, bueno, sabemos que todo el tiempo hay estadísticas de una muerte cada 24 horas,
de una mujer, que eso se visibiliza más y aún todavía nos falta avanzar un montón en la visibilización de los transfemicidios y los travesticidios. Y un poquito eso es lo que vamos haciendo en el barrio, ir luchando contra todo esto con diferentes estrategias que al final vamos a comentar cuál es nuestro laburo más territorial. Y bueno, ahora me gustaría, antes de seguir, darle la palabra a Gaby, que nos va a comentar un poco sobre el por qué Ni Una Menos y cómo nace el Ni Una Menos. Gracias, Lau. A ustedes. Ahí está Gaby. Gaby, si te querés desmutear, buenísimo. Sí. Hola, buen día. Hola, Ramón, buen día. Justo llegaste para escuchar a Gabriela. Hola, buenos días a todos. Me tuve que conectar desde el celu porque no sé qué le pasó a mi compu que no me dejaba prender la cámara. Sí, un poco lo que contaba Lau es el marco desde el cual nos posicionamos. Para nosotras es importante siempre destacarlo, que construimos un feminismo popular y comunitario de los barrios, ¿no? Así que bueno, esta semana es muy significativa para nosotras, para nosotres, y para todo el movimiento feminista en Argentina, y en Latinoamérica inclusive, porque bueno, se cumplen 6 años del primer Ni Una Menos. El primer Ni Una Menos, que fue una movilización muy masiva, que el hecho que lo impulsó fue el asesinato de Chiara Páez, una joven de 14 años de edad, fue asesinada, si no recuerdo mal, en la localidad de La Plata. Pero bueno, o sea, fue como el punto de inflexión, eh, pero tiene que ver con la cantidad de femicidios y lo cruentos que venían siendo, tanto las situaciones de violencia que se vienen viviendo a lo largo del país, como de la forma más grave de violencia, que es el femicidio, ¿no? Así que bueno, fue un momento donde también empezó a cobrar relevancia la militancia en las redes sociales, porque fue una movilización que se convocó de manera muy masiva a través de las redes, se empezó a dar, y bueno, hay más de 500.000 personas en diferentes plazas de todo el país y en el Congreso de la Nación. Nos movilizamos un poco para poner en la agenda pública las demandas del movimiento feminista y reclamando que el Estado tome acción en el asunto, ¿no? Y a partir de eso es que se instaló esa fecha y esa consigna que quedó grabada y hoy día es parte de nuestras luchas cotidianas. Pero fue un punto de inflexión que fue un antes y un después. También fue muy impulsado por las juventudes, ¿no? Se habla de la revolución de las nietas, ¿no? Porque bueno, fue una movida muy grande de chicas jóvenes, de estudiantes secundarias, se hizo muy masivo en las escuelas públicas, escuelas privadas, en un montón de lugares se empezó a debatir sobre el tema, y no solo el tema de los femicidios, sino también un montón de formas de violencia que veníamos sufriendo en distintos ámbitos, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo. Se empezó a visibilizar con mayor masividad lo que quizás desde el feminismo se venía luchando y reivindicando, pero no era tan visible. Así que fue un antes y un después en ese aspecto, es que los reclamos empezaron a cobrar mayor visibilidad a nivel nacional e internacional también, en la lucha por nuestros derechos. Así que para nosotras hoy en día el Ni Una Menos es reivindicativo de todos los sectores del feminismo, incluso porque todas salimos a las calles con nuestras diferentes demandas, porque hay también demandas sectorizadas dentro del feminismo también, están el colectivo LGTB, están
los feminismos de diferentes sectores, están también los reclamos desde la política, ¿no? Que es algo que se viene incorporando y que nosotras también tomamos, que es la violencia política y el rol activo de las mujeres y las diversidades en lo político. Pero bueno, ni una menos es una consigna que aglutina a todos los sectores del feminismo, pero centralmente el reclamo es que haya políticas públicas que sean efectivas, ¿no? Que ingrese en la agenda del Estado, el tema de las violencias, que haya un presupuesto adecuado, por eso nosotras venimos impulsando tanto la ley de emergencia en violencia, la ley Betty de reconocimiento de las promotoras, y diferentes propuestas de políticas públicas, algunas que queremos, que ya están vigentes y queremos fortalecer, y otras que queremos que el Estado tome, porque las organizaciones venimos produciendo en base a nuestras experiencias, propuestas de políticas públicas que consideramos que el Estado tiene que tomar. Pero fue eso, para nosotras esta es una semana muy, muy especial y muy importante, porque si bien nosotras venimos militando el feminismo todos los días en los barrios, pero esta es una semana en la cual generamos un montón de actividades para visibilizarlo, para instalarlo, y en las agendas inclusive de las organizaciones también, porque no siempre las organizaciones sociales, políticas, sindicales le dan prioridad a estos temas. Entonces nos parece como una semana también para impulsar que esos temas cobren centralidad en la agenda de todas las organizaciones, de todos los partidos, de todas las agrupaciones estudiantiles, del Estado en todas sus instancias, municipales, provinciales, nacionales. Queremos instalar el tema en todos los ámbitos, eh, para lograr nuestros objetivos, que es que se reduzcan y que se acaben los femicidios y las violencias hacia nuestras hermanas. Así que eso un poco queríamos compartirles lo que significa Ni Una Menos para nosotras, es eso, es la lucha masiva desde todos los ámbitos por la igualdad de derechos. Muchas gracias, Gabriela, y muy importante el trabajo que hacen. Nos organizamos, bueno, en diferentes barrios, en diferentes distritos. Ahí, como para comunicarse, tenemos un mail nuestro de la primera sección, que después, si querés, Gaby, lo escribís en el chat, porque para no olvidarme ningún punto ni coma de cómo es el mail, porque es un poco largo. ¿Me lo querés Y decir? también Ya lo tenemos, voy bueno, subiendo dale, de al una. chat. También tenemos nuestras redes sociales de la mayoría de los distritos, a través del Instagram, como Somos Marea, es el Instagram general que tenemos, y después tenemos algunos Instagram y páginas por distrito. Después, constantemente estamos haciendo diferentes convocatorias. Nosotros este año hicimos el lanzamiento de las consejerías para el abordaje de situaciones de violencia de género y diversidad. Hicimos un lanzamiento a nivel general en todos los distritos, pero bueno, algunos distritos ya venían trabajando desde el año pasado, y año pasado también. De hecho, el ejemplo de Moreno, que es donde milita Gaby, es nuestra como experiencia más vieja, digamos, pero muy buena en construcción de lo de la consejería. En ella hacemos diferentes iniciativas de grupos de empoderamiento, de escucha para mujeres y diversidades en situaciones de violencia. Recreamos diferentes cooperativas, o tratamos de armar diferentes proyectos que puedan lograr hacer como microemprendimientos para poder también salir de una situación compleja económica. Muchas veces la violencia, las compañeras y compañeros que sufren violencias en los barrios más populares, lo más difícil para poder salirse de ahí es la cuestión económica. Digo, por lo general
nos dedicamos a nuestras casas e hijes y a la limpieza, que también es otra lucha que tenemos que erradicar, que avanzamos un montón, pero que todavía hay un gran porcentaje de compañeras y compañeros que no logran salir de situaciones de violencia por una cuestión de violencia económica justamente. Y después hacemos diferentes iniciativas como de visibilización, muraleadas, semaforazos, bueno, ollas populares, o sea, levantamos merenderos específicos de madera, cualquiera, de marea, donde, bueno, vamos llevando diferentes iniciativas, armamos los recurseros a través de un mapeo. Es súper importante conocer el territorio, y conocer como dónde tenemos a dónde acudir cuando pasan algunas situaciones. Nuestras compañeras son la primer línea en ese sentido de ayuda en las situaciones de violencia en los barrios. De hecho, hace un tiempo sacamos, bueno, el informe de barrios libres de violencia, que lo hicimos a través de diferentes relevamientos que estuvimos haciendo en todos los barrios populares. Y ese es básicamente el laburo que vamos teniendo. No sé, Gaby, si querés como comentar algo más. Una pregunta, perdón, Sí. con respecto al recursero ese que estabas diciendo, Lau, ¿ese material ustedes lo tienen en sus redes? ¿Se puede conseguir por mail? Porque en realidad más o menos explicar qué herramientas tiene su recursero para saber. El recursero básicamente ahora hace poquito armamos uno que cuenta, o sea, tiene como una introducción sobre, bueno, qué es la violencia, qué es la violencia de género, el ciclo de la violencia, porque la violencia de género tiene como un ciclo, y después tiene de cada distrito, o sea, tenemos recursero por distrito, con números de teléfono y a dónde acudir por cada situación. Eso a través de las redes nos los pueden pedir. Nosotros lo que tratamos de hacer, bueno, en el barrio los tenemos siempre a mano, los volanteamos en diferentes mesitas que vamos poniendo, pero en nuestras redes vamos subiendo flyers y al respecto sobre los recurseros. Y si no, nos lo pueden también pedir por ahí a través de la red, nos hablan por privado y se los alcanzamos. Eso es, o se lo mandamos, digamos, porque lo tenemos digitalizado. Eso lo tenemos dividido por distrito, porque bueno, cada distrito tiene como un funcionamiento diferente según el municipio, de a qué lugar acudir, bueno, comisaría, fiscalía. Eso también en su momento a principio de año hicimos un trabajo en conjunto con la CAD, donde hicimos un taller de herramientas legales, donde las compañeras y compañeros de la CAD participaron y también nos garantizaron un recursero que se armó desde ahí. Y bueno, eso, por las redes. Sí, un poco quizá la tarea central que tenemos en algunos lugares tiene que ver con esto, con las consejerías libres y fuertes que armamos desde Marea y que desde ahí trabajamos sobre 3 ejes centrales, que es la prevención de las violencias, la promoción de los derechos y el acompañamiento comunitario de las situaciones de violencia. Así que eso es mayormente lo que hacemos, pero también Marea es más amplio, digamos, y también vamos construyendo otras propuestas y trabajamos distintos ejes y vamos planificando en base también a las características de cada grupo, en cada distrito, tiene sus actividades y demás, pero siempre desde esos ejes, desde los derechos de las mujeres, del colectivo LGTB, y vamos planificando diferentes actividades que vamos plasmando en las redes sociales. La idea era en un próximo encuentro también igual contarles un poco, profundizar un poco sobre este tema del recursero, los acompañamientos, y también para que ustedes lo tengan como recurso, para que estén comunicadas con las compañeras del distrito que sean ustedes, que las tengan también como contacto si reciben alguna situación,
o algo. Nuestras compañeras se vienen capacitando bastante en relación al tema. Tenemos compañeras que son promotoras territoriales y también venimos conformando de a poco nuestros equipos técnicos de las consejerías con compañeros profesionales que se han ido sumando y que vienen aportando desde su lugar también. Hemos construido también nuestro equipo pedagógico con la diplomatura y compañeras que vienen aportando desde ese lugar, desde capacitar a otros, desde compartir el conocimiento que traen, siempre desde una perspectiva de la educación popular y de que el conocimiento lo construimos entre todos. Así que, bueno, un poco es eso, sí, el espacio de participación está siempre abierto y a través de nuestras redes se pueden comunicar. Bueno, Gabriela, muchas gracias. Y gracias a Lau, la verdad, por todo lo que hacen, porque, bueno, conozco que acompañan bueno, ¿no? A las personas que están pasando por violencia, que es muy difícil, que es un círculo, que es un camino que hay que hacer, que todos debemos aprender ¿no? De los distintos tipos de violencia que hay. Y bueno, yo quería compartir, a ver si están mis compañeros ahí, que me van a pasar un video de lo que hacen las chicas en el territorio, que tenemos la información calentita. Un macho violento que se apropia de tu vida, el dolor que late en la garganta todo el día. Hace pocas horas recibiste la partida, no das más de ganas de poder estar tranquila. Aunque te desgarres sabes lo que vas a hacer, cruzar la frontera con lo que traes encima. Grita a la gente que es indiferente. De vida en esos ojos, hermosa guerrera, vamos a luchar. Traba, torta, putas negras, afrodescendientes, nos organizamos, queremos hacerle frente a esa miserable forma de... Sí, fue un popurrí de fotos de los diferentes distritos de las iniciativas que hicimos ayer por el Ni Una Menos. Hicimos Buenísimo. lo que pudimos técnicamente. Era más largo, pero no me lo dejaban descargar. Tenía que pagar si quería descargarlo más largo. No hay problema, no hay problema, no hay problema. Lo bueno es que se pudo y también se pudo ver también, bueno, parte de lo que también ustedes hacen, ¿no? Bueno, les doy la palabra a las otras coordinadoras, así vamos presentando a los demás invitados. Laura y Gabriela, muchas gracias. Igualmente vamos a estar compartiendo otros talleres más ya la semana que viene para entrar en profundidad en temas. Bueno, no queríamos dejar de hacer esto con ustedes que colaboran un montón con la causa, así que bueno, les agradezco yo y calculo que todos nosotros. Si alguien tiene preguntas también para las chicas, pueden levantar la manito o pueden ir escribiendo por el chat, que ahí Nacho nos va a estar levantando todo. Así que bueno, Tania, Rocío, si quieren presentar a los demás invitados. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Qué bueno también Gracias, saber chicas. lo que hacen, ¿no? Como, nada. Nos seguiremos Gracias, viendo Ros. el próximo encuentro igual. De una, sí, sí. Bueno, y ahora venía Nadia de la CAD. Creo que había una chica más, que discúlpenme, pero no me acuerdo el nombre. Cecilia. Mal. Cecilia D'Argenio, mi compañera de la CAD. ¿Cómo se llama? Cecilia D'Argenio. Cecilia, ahí está, perdón. No, todo bien. Pasa. Bueno, y la idea era que ustedes nos comenten un poco, creo que los proyectos de ley que se están impulsando. En realidad, bueno, más, no los proyectos de ley, sino un poco, sí, desde la parte legal, un poco el feminismo desde esa arista. Por ahí, como decían, bueno, hola a todos, buenos días, muchas gracias por nada. Siempre este espacio de formación que nos parece muy útil y muy bueno para el debate y nada, para seguir profundizando y encontrándonos y viendo desde... Hola, buen día a todos. Hola, Antonio. Y viendo desde el lado de los derechos, bueno, las distintas aristas, ¿no? Estamos en este taller transversal de derechos humanos,
Claramente la cuestión de género es un derecho humano y desde ese lado queríamos desde la CAD hacer nuestro pequeño aporte. Hoy estamos a 4 de junio, un día después del Ni Una Menos, que no nos pudo por ahí encontrar en la calle como otros años por esta pandemia nuevamente, como el año pasado. Me parece que es claro que el Ni Una Menos nos marcó a todas, a todes, muy fuerte. Fue una movilización que dejó una marca de fuego en todos nosotros y que nos abrió los ojos en un montón de circunstancias, ¿no? Donde salimos todos a gritar que dejen de matarnos, que dejen de matar a las mujeres en nuestro país, porque se muere una mujer en manos mayormente de su pareja o su expareja cada 25 horas, y esa, más allá de que desde el 2015 hemos avanzado muchísimo a hoy, esa sigue siendo una realidad concreta y claramente una vulneración de nuestros derechos que seguimos en esa circunstancia, más allá de todas las cosas que el feminismo y el transfeminismo ha avanzado hoy. Es claro que necesitamos ser consideradas como iguales, no como un objeto de posesión, y es ahí donde el feminismo, me parece, después del 2015, fue tomando un peso que me parece que por un lado es cuantitativo, porque en ese Ni Una Menos del 2015 éramos miles, ¿no? No sé si alguno acá estuvo, yo me lo acuerdo muy claro, estuve ahí en la Plaza del Congreso, era fuerte la movilización, nos encontramos, nos vimos, nos dimos cuenta y nos fuimos empezando, ¿no?, a dar cuenta del poder que nosotras tenemos, un poco fuimos desarmando ese chip patriarcal que nos metieron a nosotras de competencia entre nosotras mismas, y al contrario de ese chip patriarcal, nosotras nos pusimos un chip feminista que es de la sororidad y que claramente desde reconocer ese poder que tenemos, empezamos a armar redes, en vez de a dividirnos como el patriarcado quiere, empezamos a armar redes, y creo que, bueno, el trabajo de las chicas de Marea es claramente eso, es una red de protección a nosotras mismas que nos salva, porque realmente si no nos salvamos entre nosotras, bueno, no nos salva nadie, porque desde el Estado lo que se hace, hoy creo que, bueno, podemos rescatar un montón de cosas. Desde el 2015 a hoy pasaron un montón de cosas, y entre ellas, que hoy estamos en un gobierno nacional y popular, un gobierno que instauró el Ministerio de las Mujeres, el Ministerio de la Igualdad. Ahora, creo que ahora mismo, o en un rato, se presenta un programa que se llama Acercar Derechos, por ejemplo, que nada, todavía no escuché de qué se trata porque lo estaban anunciando, pero que tiene que ver con el acceso a la justicia de las personas en situación de violencia en razón del género, y me parece que claramente hay una cuestión de políticas públicas que nada que ver al gobierno del macrismo, ¿no es cierto? Me parece que eso lo tenemos que reconocer, lo estamos caminando, y lo estamos caminando gracias a la fortaleza que el feminismo tiene hoy en nuestro país. Y esta fortaleza que la tenemos, por un lado se debe a este Ni Una Menos del 2015, que nos animó a poner los derechos humanos desde la cuestión de género en las calles, construyendo desde ahí una agenda de debate, y esta agenda siendo feminista, me parece. Por ahí, para nombrar esta fortaleza, el feminismo la tiene por un montón de leyes que hemos ido conquistando desde hace muchísimos años. El primer hito que por ahí siempre marcamos les abogades tiene que ver con el voto femenino, ¿no? El voto femenino que con Eva Perón conseguimos, claramente fue nuestra primera apertura de derechos políticos, porque no podíamos votar, entonces no éramos sujetos políticos las mujeres, y eso fue una cuestión fundamental. Y de ahí empezamos a tener un montón de leyes que de a poco nos van reconociendo un montón de derechos. El divorcio, por ejemplo, también es un derecho que las mujeres en concreto obtuvimos,
a rehacer nuestra vida y a no estar atadas siempre a un varón con el que te casaste en algún momento. La ley de violencia de género, que reconoce todos los tipos de violencia, donde se incorpora luego la cuestión de la violencia política, que por ahí nos interesa mucho en los espacios de participación política, porque claramente los varones están mayoritariamente en los lugares de poder en la política. De mano de eso, ¿no? Nombro también la ley de paridad de género en las listas de diputados, de senadores, de elecciones, que también fue una victoria del feminismo, que eso existiera. Bueno, la ley Brisa, que es una ley que las personas, familiares, hijes de una víctima de femicidio, tienen ahí un beneficio por haber perdido a su madre en una cuestión de un femicidio. La ley Micaela, ¿no? Son todas leyes con nombres de mujeres, ¿no? Son todas leyes que claramente nos muestran que hay muchas que ya no están, pero que también nos muestran que, bueno, nosotras con las mujeres que nos faltan, con las que nos matan, hacemos esto. No nos paran matándonos, y cada compañera que muere le ponemos una discusión política y vamos consiguiendo avances. Me parece que eso también es para tener en cuenta. También me parece que está bueno nombrar también en esto el reconocimiento que se hizo en el kirchnerismo de la jubilación de las mal llamadas ama de casa, ¿no? Una jubilación para personas que no tenían aportes, que no era solo para mujeres, sino para mujeres y varones, pero se las conoció así, y eso reconoció por un lado las tareas de cuidado, que también antes se nombraban, que es una de las cuestiones que a las mujeres nos imposibilita conseguir trabajo, nos imposibilita el desarrollo personal de nosotras mismas por el hecho de tener que quedarnos realizando las tareas de cuidado de forma no paga y no reconocida, solo por amor. Entonces me parece que también eso es un elemento muy claro de avance del feminismo. Bueno, el cambio del Código Civil y Comercial también muestra un avance del feminismo. En ese momento se discutió desde cuándo tenía que ser la concepción de la vida, se metió el debate de aborto desde ese momento, aunque no se logró, pero se metió. Me parece que el feminismo abrió en el Código Civil un montón de puertas para nosotros. Reconocen, por ejemplo, el Código Civil las tareas de cuidado. Entonces eso nos habilita, no sé, en una demanda de alimentos, si somos nosotras las mujeres que estamos llevando al médico al niño, llevándolo a la escuela, haciéndonos cargo de todas las tareas de cuidado, bueno, pedir también una compensación económica en el marco de los alimentos nos permite este reconocimiento, entre tantas otras cosas. Además del avance, me parece para nosotras mismas culturalmente, de, bueno, ese reconocimiento de las tareas es legal y eso genera un cambio siempre, ¿no? Bueno, obviamente tengo que nombrar la ley de aborto legal, que tanto nos costó, que tanto nos hizo llorar, pero que hoy la tenemos, que tenemos que obviamente luchar por la plena implementación y porque todas y todos puedan acceder a la ILE y la IBE, pero también es obviamente un avance del feminismo, del transfeminismo. También la ley de ESI, también la ley de acoso laboral, la 27580, son todas cuestiones que nos trajeron al día de hoy. Y ya le dejo la palabra a mi compañera Ceci. Por ahí en los demás talleres que hemos tenido, hemos charlado de la campaña que desde la CAD llevamos adelante, que tiene que ver con la reforma judicial. Esta reforma tiene que ser feminista. En esta reforma judicial, si nosotros no problematizamos por qué las mujeres nos seguimos muriendo y no hay ningún tipo de prevención de parte de la cuestión judicial, desde los juzgados, desde las fiscalías, desde las defensorías, si no cuestionamos la ruta crítica que tenemos que atravesar las mujeres cuando hacemos una denuncia, lo difícil que es, sabemos que si no están las redes como las que contaban las compañeras de Marea, no llegamos a la justicia. Entonces, toda esa discusión es parte de esto y quería dejarlo planteado. Necesitamos que uno de los próximos pasos que dé el feminismo sea en la justicia y sea a través de una reforma judicial
en donde logremos paridad, logremos las mujeres y las diversidades estar en los espacios de real poder, como son los jueces, la Corte Suprema, las cámaras de casación, etcétera, y también que tanto el proceso judicial como las sentencias tengan una perspectiva de género, porque hoy realmente los jueces fallan con el libro de 1820 del patriarcado, y la realidad es que eso queda bastante fuera de la realidad en la que vivimos hoy. Así que bueno, eso. Muchas gracias por la invitación y le doy la palabra a mi compañera Ceci, que si está por ahí. Hola, ¿qué tal? La doctora Cecilia está por ahí. Sí, buen día. Hola a todos. Buen día, Ceci. ¿Cómo están? Bueno, gracias por abrir el espacio. La idea un poco de hoy era hablar un poco de la violencia de género, sin desconocer otros tipos de violencia y lo que decía el compañero, pero teniendo en cuenta, ¿no?, de que ayer fue, como decían las compas, se cumplió la sexta año de Ni Una Menos. En este sentido es importante por ahí recalcar que a partir de la ley de identidad de género quedan enmarcados como mujeres aquellas que se autoperciban de esa forma, ¿no? Y en este sentido también es importante cuando hablemos ahora en un ratito sobre las modalidades y los tipos de violencia de género, remarcar que se está trabajando, por ejemplo, a través del Plan Nacional contra las Violencias por Motivos de Género, ¿no? Tratar de reemplazar un poco esta idea de violencia de género por violencias por motivos de género. Esto es para tener una mayor cobertura y mayor ampliación, ¿no?, de derechos, de forma tal que abarque también que de hecho en lo fáctico la abarca, ¿no? Pero que bueno, que abarque a las personas LGBTQI+. Entonces, bueno, es importante, ¿no?, destacar esto de que si vienen haciendo avances, bueno, no resultan suficientes por las cosas que vamos a ver más tarde. En este sentido, intentemos por violencia de género o por motivos de género, aquellos actos, aquellas violencias, sean conductas de acción o de omisión, que se ejercen de forma directa o indirecta, sea en el ámbito público, sea en el ámbito privado, que generan o se basan en relaciones desiguales de poder, ¿no?, y que afectan los derechos y las libertades de quienes sufren estas violencias. También incluye a los actos perpetrados desde el Estado por sus agentes. También existe lo que se llama violencia indirecta, que son las acciones o omisiones o prácticas discriminatorias que ponen en desventaja a la mujer respecto del varón. Bueno, entonces también es importante remarcar y identificar los tipos de violencia. Recién ahí Lau nos comentaba, bueno, cuando hablaba por ahí un poco de violencia económica, que no suele la gente identificarla en general, queda un poco relegada, pero que bueno, que a través de las conquistas del feminismo se viene dando lugar a diversas luchas como mitigar justamente la violencia económica. Observamos, por ejemplo, la más conocida, es la violencia física, ¿no? O la más visibilizada, por llamarlo de alguna forma. ¿En qué consiste? Bueno, es cuando se emplea violencia contra el cuerpo y produce un daño o dolor, incluso aunque no se produzca y exista por ahí un riesgo de que se produzca este daño.
de forma que se vea afectada la integridad física de la víctima. También nos encontramos con la violencia psicológica, que es la que genera un daño emocional en la persona que la padece o la sufre. Esto puede incluir conductas como hacer disminuir la autoestima, degradar, controlar las acciones, hostigar, acosar, humillar o deshonrar o desacreditar a esta persona que sufre violencia. También va de la mano, ¿no?, de conductas de coerción, ¿no?, o de coacción sobre la persona, donde ésta finalmente pierde la libertad de decidir libremente. Ejemplos, los celos excesivos, la limitación, no sé, al derecho de circular. Perdón que me meta, pero se me vinieron un montón de ejemplos cuando vos venías hablando. Ay, Ceci, sí. esto de controlar al otro, esto de coartar su libertad, que vos no podés salir, vos no podés tener amigos, vos no revisar el celular, que es algo privado de cada uno. Esto que vos hablás de denigrar, no sos nada sin mí, o sea, y frases, ¿no? Como si no estás conmigo y ahí condicionar al otro, no sé, me mato, o un montón de, ¿no?, de cuestiones que venimos oyendo bastante, de relacionarse con este ámbito de violencia, ¿no?, que no queremos, que estamos visibilizando justamente ahora. Perdón que te interrumpí, pero quería dar todos No. ejemplos que te vinieron a la cabeza para participar con vos. No, por favor, Dani, aportá. Perdón, pero en eso también como que de vuelta, porque de repente con estos temas nos... Buen día, disculpen. Pero el asunto es que como hablamos a veces de violencia de género, pareciera que son cuestiones como más grandes, más abstractas y más lejanas, y tiene que ver con eso que dice Dai también, o inclusive pensar que en una relación alguien te diga cómo vestirte, o a qué hora volver, o el control de los teléfonos, o sea, son pequeñas cuestiones que si uno las va mirando en el cotidiano, y por lo mismo nos parecía bien lo que estaba planteando Tony, o sea, la violencia se puede ejercer hacia las mujeres, pero no, o sea, generalmente la ejercen hombres sobre mujeres, o exparejas, o familiares. Hay una cuestión ahí que por lo mismo hoy pensábamos que está bueno que estemos hombres, mujeres, compañeros, todos los que estamos en este espacio, porque hay que desarmar nuestros vínculos más cotidianos y más inmediatos. O sea, es una cuestión que nos atraviesa todo el tiempo en diferentes momentos y puede ser muy chiquito, pero en realidad hablan de estas violencias que son concretas, ¿no? Y son simples también, no es como algo tan... Claro, uno ve el femicidio y piensa que eso es como la violencia. No, la violencia, esa es la culminación de un proceso que viene de hace mucho tiempo, que incluye como anular a una mujer y hacerla sentir sola, desprotegida y aislada, cuando en realidad no es así. Totalmente, Tania. De hecho, el femicidio es la última instancia donde se ejerce la violencia, donde la mujer ya no se puede volver de esa situación. Es como la última instancia de violencia, pero generalmente viene acompañada por este tipo de violencias previamente, ¿no? Arranca por ahí, claro. Se Claro. nota por ahí. Claro, y un poco cuando Lau hablaba, ¿no?, de los ciclos de la violencia, bueno, también tiene que ver con esto, cómo se generan previamente antes de llegar a un femicidio, o demás, ¿no? Pero bueno, sí, los tipos de... Después, bueno, también, ¿no?, la violencia sexual, que tiene que ver con no solo con que haya acceso, o como lo conocemos, que no solo con que haya un coito, también existen la violencia sexual sin implicar la penetración o el acceso genital. Implica también
el hecho de decidir la mujer sobre su cuerpo y cómo ejercer su vida sexual, ¿no? Lo veíamos mucho en los casos mediáticos, ¿no? Cuando se estigmatizaba a las mujeres por cómo vivían libremente su vida sexual, ¿no? Y ahí se veía también un poco, por ahí hablamos después, ¿no? La violencia mediática en cómo los medios nos decían a las mujeres por ahí cómo tenemos que comportarnos, qué conductas sí están permitidas o que no, ¿no? También la violencia sexual desde ya tiene que ver con el acoso, ¿no? El acoso callejero, con la trata de mujeres, la explotación sexual, la prostitución, también tiene que ver con todo eso, pero que bueno, por ahí es importante traer esto, ¿no? La violencia mediática que se ejerce en las mujeres, estereotipándonos a cómo tenemos que vivir nuestra sexualidad. Y bueno, y también lo que decía Lau respecto de la violencia económica, ¿no? Esto que implica, ¿no? Quitarle a quien la padece los recursos para salir adelante, esto que decía por ahí la compañera Dai antes, no, bueno, vos no vas a trabajar, vos te quedas en la casa, también controlando, a ver en qué gastaste esta plata, cuáles son tus ingresos, por qué gastaste en esto sí lo compras, esto no. Sí, aparte de quedarte en casa a cuidar a los chicos como única función, y cada vez el círculo se hace más chico, y bueno, ahí las mujeres también dejan de trabajar, por ende después no tienen la posibilidad económica o la decisión de poder desarmar incluso esas familias si tiene ganas. Como que se arma todo un sistema en donde la mujer queda presa de posibilidades, ¿no? Ya sea para ir a hacer una denuncia, o lo que decía Cecilia, que lo podemos ver en los medios, o cuántas veces pasan en casos de femicidio en donde lo primero que se pone es la cara de la mujer, o se hace la distinción, o se hacía, mejor dicho, y espero que no sea más, la distinción de cómo estaba vestida, como si eso nos diera un parámetro de algo o hablaría de nosotros. Claro. O también, perdón, pero pensando que nosotras ahora estamos hablando, o pareciera que hablamos también de la violencia hacia las mujeres un poco como en una idea más tradicional, ¿no? De mujeres en una relación así como de... Sí. Sí, o sea, claro, o heteronormada, o bueno, para hablarlo más en criollo, pero también pensar en qué pasa con las minorías sexuales también en los barrios, o casos que han sido conocidos como de mujeres que al asumir su orientación sexual, homosexual, han sido abusadas en situación como para ejemplificar, ¿no? Como pensando que la violencia no se instituye hacia las mujeres como un gran colectivo, y hay diferentes espacios, o sea, pensemos en el aborto, ¿no? Cómo podemos decir sobre nuestros cuerpos, en nuestra orientación sexual, cómo las mujeres a veces se ven obligadas a asumir otras decisiones de armar familia, de armar parejas, por los prejuicios, por cómo va a reaccionar el entorno, o esos casos como Igu, no me acuerdo bien cómo era, pero es una chica que hace un par de años estuvo presa, como 2 años, por haberse defendido de un grupo de hombres que la violó en sanción, pensando que ella era lesbiana, y que entonces al someter su cuerpo a una relación con un hombre iban a corregir una conducta. O sea, son múltiples los espacios de violencia hacia las mujeres, y está bueno, como por eso lo traíamos también hoy, ¿no? Como pensar esas dimensiones. Claro, sí, por ahí lo que decíamos al principio respecto de la ley de género, de este plan nacional, que no se trata de cambiar el paradigma de violencia de género por violencia por razones de forma de que, bueno, en lo fáctico lo abarca, pero darle una mayor cobertura a las disidencias también, sí. De hecho, también es muy grande por ahí la lucha que se viene viendo desde el colectivo travesti. Bueno, no sé si conocerán, hubo un fallo de Cámara el año pasado donde se había estipulado la figura, no quiero arrancar con cosas técnicas del derecho, pero bueno,
de travesticidio, y finalmente eso después lo sacaron. Entonces, bueno, se visibilizan, obvio, sí, también las luchas de las disidencias, y que en realidad un feminismo que es popular siempre va a contemplar estos cupos, no es que los deja por fuera. Y bueno, y tomando un poco lo que recién decíamos de la violencia simbólica, y algo por ahí que quiero traer un poco a comentario, porque se viene visibilizando en los medios. Bueno, primero que nada, comentarles que desde el año 2019 se está implementando las tres... Vos, Ceci, hablás y nosotros siempre... ¿Cómo? No te escuché, Dai. Bueno, nada, cierro con este tema entonces, así ahora la escuchamos a Lau Velasco, que tiene muchas cosas para comentarnos. Bueno, iba que esta ley Micaela implica que establece la capacitación obligatoria en temática de género. Seguí tranquila porque estoy teniendo un problema con la cámara, seguí tranquila. Ok, bueno. Bueno, les decía que implica la capacitación obligatoria en toda la esfera estatal sobre violencia de género, y sin embargo, pese a esta ley, vimos un fallo de ayer, ¿no? En Santa Fe, como un juez resolvió un fallo sin perspectiva de género, ¿no? Estoy hablando del juez Mangarini, ¿no? Que es de Santa Fe. En este sentido, se trataba de la víctima, una mujer que había sido abusada sexualmente, y para ponerlo en libertad, este juez, sin que la defensa o la fiscalía lo hayan planteado, lo cual se está excediendo en sus funciones, pero bueno, me corro de la parte técnica. Finalmente lo resolvió absolver, basado en que, como el abusador había usado preservativo, no se entendía que estuviera sometida esta víctima, ¿no? Y entonces acá vemos bien claro los estereotipos de cómo deben actuar las mujeres ante tal situación, ¿no? Y encima, el juez ni siquiera tuvo en cuenta que existían elementos probatorios que apuntaban claramente a la culpabilidad. Entonces, por ahí sí remarcar desde la CAD que este tipo de comportamientos no deben ser tolerados, correspondería hacerle un jury de enjuiciamiento, toda vez que ha dictado un fallo sin perspectiva de género, ¿no? Porque con o sin preservativo es un abuso sexual, digo, no... Eso no hace mitigar el abuso, no hace que caiga la violencia sobre el cuerpo, sobre la mujer. Entonces, bueno, nada, es un llamado muy importante, porque vemos cómo también la justicia muchas veces termina legitimando y formando parte de una justicia sin perspectiva de género, totalmente patriarcal, totalmente machista. Y bueno, nada, eso quería comentarles un poco el fallo. Yo quería comentar algo, si se puede. Dale, ¿no? sí. Viendo acá el chat un poco, aprovecho para saludar ahí a la gente que me saludó. No, pero Tony, un compañero, hablaba un poco de que la violencia se ejerce sobre todos, y es verdad, tiene razón, pero también, como dice acá Fer, según datos de las Naciones Unidas, el 97% de los asesinatos de varones son ejercidos por otros varones. O sea, el problema de la violencia, y por eso también preguntaba si esta charla no tendría que haber solo mujeres, sino está bueno que estemos todos, porque es un problema que nos involucra a todos, y si bien la violencia como
como problema general, más allá de la violencia de género, es un problema que nos atañe a todos, en general está llevado adelante de mano de los hombres. Rara vez hay mujeres asesinas como la serie, ¿no? Y sin embargo la serie nos mostraba que esas mujeres que en general llegaban al punto de matar a otra persona eran mujeres que habían atravesado un proceso de violencia terrible y muy profundo, y donde esa decisión fue una última decisión quizás de supervivencia. No es una decisión a priori donde son mujeres buscando hombres para torturarlos, Claro, matarlos. legítima defensa. Claro, supongamos que eso no justifique el asesinato igual, pero para que esa mujer no termine asesinando tendría que haber un sistema de justicia previo que hubiese separado a la víctima de su agresor, que hubiese habido todo un proceso del cual estamos hablando, que no existe hoy, siglo XXI, y 2021 tampoco. Nada, eso quería comentar, que sí es un problema de todos, pero que en general los hombres también nos afecta, pero nos afecta de parte de otros hombres. Nada. Gracias, Nacho. Gracias, Nacho. Gracias, Ceci. No sé si se me escucha bien, estaba teniendo un problemita acá con internet. Por ahí solo como para aportar a ese debate que está en el chat, que me parece que es válido, que es parte de los debates que tenemos que tener. Hemos tenido otros talleres acá sobre otros tipos de violencia. Por ejemplo, la violencia institucional que le ejerce el Estado sobre los ciudadanos y las ciudadanas en concreto. Me parece que la violencia de género, además de tener muchas estadísticas que están basadas en la realidad, nos aporta una visión muy, muy clara de lo que es el patriarcado. Eso es el patriarcado. El patriarcado es la opresión, la prepotencia con que los varones se imponen hacia las mujeres. Y aunque haya mujeres que le peguen a niños, que le peguen a sus maridos, que le peguen a cualquier persona, porque hay muchas mujeres que ejercen violencia, hay una realidad, y es, cada 25 horas se muere una mujer en manos de su pareja varón, pero no hay cada 25 horas un varón muerto que lo haya matado a su mujer. Entonces, en eso hay una ley especial que identifica todos los tipos de violencia que sufrimos las mujeres y las diversidades, y no la sufren los varones. Por ahí te cuesta verlo, Antonio, pero es real, es así. Seguramente podamos desentrañarlo en las demás charlas y demás. Y no quería dejar de decir en el Ni Una Menos que nos encontramos buscando a Tehuel, que es un varón trans que fue a buscar trabajo y que no volvió, que tampoco es algo que le pase normalmente a los varones cis, que vayan a buscar trabajo y que no vuelvan. Nos pasa a las mujeres y a las diversidades, que vamos a buscar trabajo y nos secuestra una red de trata, vamos a buscar trabajo y tenemos que hacer cosas sexuales para conseguir esos trabajos, o no aparecemos como Tehuel. Quería nombrarlo a Tehuel y nada, ser parte de este debate que se dio, y gracias por el espacio. Quiero escuchar a Laura también. Muchas gracias, y bueno, y si de políticas públicas podemos hablar y de lo que está pasando en el mundo, incluso ahora en Colombia, es con Laura. Laura, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo están? No sé si se me escucha bien. Sí, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Esto es muy raro. Estoy participando del taller desde el aeropuerto de Santiago de Chile, porque en el día de hoy estamos volviendo la delegación de la Misión Internacional de Solidaridad y Observatorio de Derechos Humanos en Colombia. Estamos regresando a la Argentina y bueno, íbamos a volver vía Lima más temprano, y por algunas dificultades que tienen que ver sobre todo con el COVID y cómo eso está afectando la distribución de los vuelos, cancelaron nuestro vuelo de Lima a Buenos Aires, así que finalmente cambiamos de escala para no quedarnos varadas y varados en Perú. De hecho, hay dos compañeros, un compañero y una compañera, que sí se quedaron varados en Lima, pero que no está mal, porque por sus disponibilidades de tiempos y laborales tienen posibilidades de hacerlo, y van a quedarse justamente cuando en este fin de semana van a hacer las elecciones en Perú. Así que vamos a tener ahí también unos
unos delegados que van a estar observando cómo se desarrolla las elecciones en este país hermano. Pero bueno, les cuento que ahora en unas pocas horas ya vamos a retornar a la ciudad de Buenos Aires, a la Argentina. Venimos de una misión internacional que conformamos distintas organizaciones de derechos humanos, como el CERPAG, como la CORREPI, bueno, la CAD, la Coordinadora Argentina de Derechos Humanos, está haciendo parte también del equipo en Argentina que va a trabajar con las denuncias, distintas organizaciones sociales y políticas, como el Movimiento Evita, el Frente Patria Grande, el Frente Darío Santillán, Somos Barrios de Pie, bueno, distintas organizaciones, decía, sociales y políticas, la mayoría que somos parte del Frente de Todos, y también que somos parte de la UTEP, de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular. Es interesante también plantearlo porque, bueno, nos posiciona en un espacio, en un sector social, también dice qué tipo de organizaciones somos las que hoy pensamos en la Patria Grande, y estamos pensando, decía también, cómo participar desde nuestras posibilidades, que han sido estas, invitados por congresistas de la oposición colombianos y por organizaciones de derechos humanos colombianas. Estuvimos allí 10 días, no solamente en Bogotá, sino en otros puntos del país, como ser Medellín, Cali, Pereira. Nuestro compañero Walter Córdoba estuvo en la delegación en Pereira. En mi caso me tocó estar en Popayán, que es el Cauca, es la zona rural, el sur de Colombia, una zona muy rica, donde pudimos dialogar con sujetos sociales de mucho peso, como son los movimientos indígenas, el campesinado, y la situación que hoy atraviesa Colombia, donde relevamos denuncias de violación a derechos humanos muy graves, de desapariciones, de asesinatos, de heridos, se da en el marco de la respuesta de un movimiento social muy diverso, que articula, decía recién, pueblos originarios, campesinado, comunidades afro, a las mujeres, a comunidades LGBT, trabajadoras y trabajadores, pero sobre todo muchos y muchas jóvenes, y que de alguna manera se revela en un conflicto, en un estallido social, a partir de la intención del gobierno de Iván Duque de recortar derechos, más derechos, en una sociedad ya muy castigada. Fundamentalmente allí había intención de realizar una reforma tributaria regresiva, es decir, cobrar más impuestos a las clases medias y populares, y también privatizar una parte del sistema de salud en plena pandemia. Esto, bueno, fue de alguna manera la gota que rebalsó el vaso de una sociedad que ya venía muy disconforme a 5 años de la firma del acuerdo de paz, con ese acuerdo de paz incumplido. Para poner un ejemplo, el sector campesino dice, bueno, en el acuerdo de paz se firmó la entrega de tierras, el avance de programas de desarrollo integral, el reemplazo de los cultivos ilegales por otros cultivos en el campo, bueno, y todo esto no se hizo por falta de presupuesto para el cumplimiento del acuerdo de paz, y también por falta de decisión política. Pero hay otra cosa muy grave, y es que en esos 5 años lo que sí se hizo es el asesinato de 272 personas, hombres y mujeres que hacen política en Colombia, que fueron firmantes del acuerdo de paz, y de cerca de 2.000 líderes sociales. Es decir, que el acuerdo de paz no impidió que siguiera existiendo la violencia política como una forma tremenda en Colombia de vivir la cotidianeidad. Y esta violencia política también incluye la violencia hacia las mujeres y disidencias. Nosotros estuvimos allí como delegación, y particularmente las mujeres que integramos la delegación, que nos definimos también, o nos identificamos como feministas, como transfeministas,
Estuvimos dialogando con mujeres concejalas, con mujeres diputadas y senadoras, pero también con mujeres lideresas de las comunidades indígenas, de las comunidades afro, de las juventudes, estudiantiles, y en verdad ellas nos decían y nos contaban, no solamente que en Colombia existe la violencia económica sobre las mujeres, donde al igual que pasa con Argentina, la pobreza tiene cara de mujer, y entonces cuando se ven las cifras de la pobreza y la indigencia, la mayoría son mujeres, cobramos peor salario, digamos, por igual trabajo, menor salario, más desocupación entre las mujeres, más subocupación, más trabajo informal, el trabajo doméstico y de tareas de cuidado no remuneradas. Bueno, todo esto que sucede en nuestros países pasa también en Colombia. Las compañeras también colombianas nos decían que ellas también luchan por el Ni Una Menos, porque son tremendos los femicidios como la forma más dramática y más cruel y más extrema de violencia, y que inclusive estos femicidios y transfemicidios también, trans y travesticidios, se habían incrementado en tiempos de pandemia, porque bueno, el aislamiento y las distintas circunstancias también de violencia económica y social habían recrudecido la violencia hacia las mujeres y disidencias, pero lo que nos contaban y particularmente fuimos tomando en las propias denuncias es que la violencia política también está cruzada por razones de género. Entonces, en el caso de las mujeres que son reprimidas en el proceso de movilización popular que hoy vive Colombia, no solamente sufren sobre sus cuerpos y sobre su psiquis la violencia física y la violencia psicológica, sino que también son víctimas de abusos sexuales. En particular tuve la posibilidad de reunirme con la abogada de Emily y de Alison. El caso de Alison, después, si pueden y quieren y no lo han conocido, lo pueden googlear. Llegó a la Argentina porque fue uno de los casos que tuvo alguna trascendencia. En verdad hay mucho cerco mediático sobre lo que sucede en Colombia, a diferencia de cuando fue la insurrección en Chile, donde llegaba mucha noticia a la Argentina. Lo de Colombia está bastante silenciado en el plano internacional. Esa fue parte del objetivo de nuestra misión, que se visibilice y que desde los organismos internacionales se pueda frenar la represión y la violación a los derechos humanos en Colombia. En pocos días, finalmente, y algo tuvimos que ver en esto también, va a llegar a Colombia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero decía el caso Alison, una menor de edad que sufre una situación de abuso sexual por parte de la policía y la SMAT, las fuerzas de seguridad y especiales que están siendo parte de la represión. Y en el caso de esta menor, ella al día siguiente de ser liberada, después de esta movilización en la que sufre violencia sexual, decide suicidarse. Es un caso tremendo. Emily es otra joven, no menor, pero de 18 años, hacía poquitos días que lo había cumplido, que también recibe el mismo tratamiento, y nos encontramos con muchísimas denuncias en Colombia, en la represión, donde las mujeres, y Alison, recuerdo las palabras que ella misma había publicado en sus redes antes de que decida quitarse la vida. Ella dice, me manosearon hasta el alma, ¿no? Pero hemos encontrado testimonios donde las mujeres dicen, nuestros cuerpos son botines de guerra. Mujeres que dicen, sufrimos permanentemente en las movilizaciones violencia verbal, a nosotras no nos pasa esto, ¿no? Que les pasa todo lo mismo que les pasa a los varones, pero dicen también esto, ¿no? Que no les perdonan de alguna manera que sean mujeres y que estén protagonizando un momento histórico en Colombia, que estén en la primera línea muchas veces,
la resistencia, en los puntos de resistencia, que estén en la segunda línea, con la olla popular. Muchas veces las madres de los más jóvenes están en ese lugar, acompañando también en los puntos sanitarios, desde los derechos humanos, acompañando situaciones donde se necesita pedir los datos de la detención para hacer un seguimiento y garantizar que esa persona no desaparezca, que no sea torturada, que bueno, son las situaciones durísimas que hoy está viviendo Colombia, ¿no? Pero insisto, en el caso de las mujeres, todo esto se recrudece también por distintas formas de violencia verbal, que les dicen putas, que les dicen zorras, que les dicen, bueno, ¿por qué no se van a su casa? Violencia que muchas veces está naturalizada por nuestras sociedades, por una cultura patriarcal. Los escuchaba recién a ustedes, les escuchaba lo que estaban conversando en relación con la violencia de género. Entonces, justamente de lo que se trata es de desnaturalizar esa violencia. Me tocó también en Colombia conversar con Daniela Soto, una lideresa de los pueblos originarios del Cauca, que bueno, justamente daba cuenta, muy interesante en su relato, también lo pueden buscar, lo tenemos subido el testimonio en el Facebook de Misión Internacional de Derechos Humanos en Colombia, y ella lo que dice justamente además es que es una joven que fue baleada por fuerzas, en verdad, por grupos paramilitares, civiles, que estaban haciendo de apoyo a las fuerzas regulares. Y esta joven lo que cuenta además en su relato, que nos permite, digamos, no solamente conversar con ella desde este lugar de víctima, que por supuesto es muy importante visibilizar una víctima de una violación a los derechos humanos gravísima, que por muy poquito y realmente por muy poco no pierde la vida, pero ella reflexiona en esa entrevista también respecto del rol de las mujeres y las mujeres jóvenes, las lideresas en sus comunidades, y nos cuenta también que ella dice, hace 3 años me di cuenta que era mujer, ¿no? Que dentro de las comunidades originarias también hay muchas veces machismo, muchas veces no está ajeno a esa tradición cultural que incorpora la mirada del patriarcado y que nos deja a las mujeres fuera de la toma de decisiones o fuera de esos protagonismos, ¿no? Entonces, es muy interesante escuchar también su testimonio en este sentido. Y por último, les cuento que también me tocó tomar el testimonio de una mujer trans, Jaibibi, que participaba en la Universidad del Cauca, en la Facultad de Ciencias de la Salud, donde hay un campamento de adhesión al Paro Nacional de Colombia, que ya se extiende hace un mes allí, y ella nos contaba también cómo las mujeres trans son víctimas cuando son detenidas de distintas formas de abuso, de violencia y de tortura de tipo sexual. Esto me parece muy importante para ponerlo sobre la mesa, para compartirlo con ustedes, e inclusive de varones gays, o varones cis, pero que la forma en que se los aborda cuando se realiza algún tipo de violencia, ya sea en el plano verbal como en el plano psicológico, ¿no es cierto? O inclusive físico, sexual, ese abordaje es justamente tratándolo de marica, tratándolo de poco hombre, o sea, siempre está presente en la violencia que se ejerce sobre las personas, en particular sobre las mujeres y disidencias, pero también sobre los varones. Siempre está presente una mirada patriarcal que a muchos y a muchas nos hace sufrir más, nos deja en desventaja en esta sociedad, y es parte de lo que tenemos que transformar. Gracias, Laura. Gracias por conectarte desde allá. Es muy valorable el trabajo que están haciendo, la verdad, cuando te escuché y más los relatos que venías contando, se me puso la piel de gallina y no me quiero imaginar todos los temas que deben estar abordando en violencia de género, más cuando un país está tan revolucionado y hay tanta violencia, parece que para nosotras es peor, como el caso de estas chicas que no podían ni salir a la calle y no estaban en manifestaciones, y si así estuvieran en manifestaciones,
nadie tiene el derecho sobre nuestros cuerpos y de violentarnos de esa manera, ¿verdad? Yo también quería preguntarte qué tipo de políticas públicas hay ahora en Argentina, más que nada, que esté llevando a cabo, o alguna que vos creas que es la más importante. Sí, bueno, a mí me toca en la legislatura porteña presidir la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud. Allí, bueno, la compañera también abogada que participa de estas instancias de formación, Gisela Burto, es la directora de la comisión. Tenemos un muy lindo equipo de trabajo, donde, bueno, está Ami, una compañera de Marea, Ramiro, un compañero varón trans que siempre nos hace aportes fundamentales desde la mirada de las diversidades. Está Lula también allí en esa comisión, Caro. Bueno, tenemos un equipo de juventudes y de compañeros muy comprometidos. Y en verdad, en la comisión que me toca presidir, uno de los proyectos que estamos impulsando tiene que ver con esto que me preguntás, y es justamente el proyecto de ley Betty para el reconocimiento de las promotoras de géneros y diversidades en los barrios populares, para avanzar en barrios libres de violencia. Otro de los proyectos es que en la Ciudad de Buenos Aires exista un ministerio de géneros y diversidades para que haya políticas públicas con presupuesto y decisión. Y justamente estas iniciativas, y también la de que haya más centros integrales que estén más cerca de los barrios. Lucas Maciel, por favor, apaga el micrófono. Ahí tenemos alguna interferencia. Algunos muchachos apaguen el micrófono. Les cuesta apagar el micrófono a veces a los muchachos. Sí, le cuesta a los chicos apagar el micrófono. A ver. Hagamos silencio un cachito y llamémoslo. Lucas Maciel. ¡Lucas! Lucas, apaga el micrófono, gracias. Bueno, ahí estamos. Entonces. No tengo apagado yo. No, recién lo apagaste. Por la coordinadora Mutelo. No se nota. Mutelo, ahí me sale la maestra Ciruela. Bueno, es importante, decía, en respecto, porque son algunas políticas inclusive que hoy las tenemos en el plano nacional, porque en el plano nacional, después de muchos años de impulsarlo, tenemos un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, con un presupuesto específico para esa área y también un presupuesto general que se ha votado con perspectiva de género. Entonces, esto es clave, porque si no hay programas específicos que tengan que ver justamente con una formación para avanzar en una cultura distinta, esa es la mirada que tenemos, ¿no es cierto? Por supuesto que queremos justicia y queremos una justicia feminista también, pero no tenemos una mirada punitiva, sino que tenemos una mirada de reeducación, de formación, desde una perspectiva de género y derechos humanos. Entonces, para eso hace falta políticas concretas. Entonces hace falta que en los barrios populares se reconozca la labor de las compañeras que son promotoras de género de las organizaciones. Esto, yo decía, en el plano nacional está en el sentido de que hay un registro de las promotoras de géneros y diversidades. Bueno, en la ciudad queremos que exista esto con la ley Betty, queremos que haya un ministerio también donde podamos tener mayor presupuesto y una perspectiva que nos permita abordar las situaciones de violencia de género con recursos concretos. Porque, a ver, si hay una situación de violencia de género en un barrio popular, pero después las promotoras que son las que están allí en la cercanía, acompañando, no tienen recursos a veces ni siquiera para movilizarse, para cargar la SUBE, para acompañar al centro donde se puede hacer la denuncia, ¿no? Porque muchas veces está muy lejos el acceso a la justicia, el poder tener allí, por ejemplo, esto es fundamental, patrocinio jurídico gratuito, un abordaje con trabajadoras sociales. Bueno, justamente hoy en el plano nacional estábamos leyendo que se va a anunciar un programa, la ministra Eli Gómez Alcorta va a anunciar un programa que es complementario del programa Acompañar, que es una asistencia económica
por 6 meses a las mujeres víctimas de violencia de género, que sería un programa donde que permitiría tener un abordaje interdisciplinario con abogadas, con trabajadoras sociales, con psicólogas en los territorios. Bueno, estas iniciativas que están avanzando en el plano nacional, queremos que también avancen en la ciudad de Buenos Aires. Esto nos parece muy importante y bueno, son parte de las iniciativas que en mi caso como legisladora y como presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, estamos impulsando porque nos parece que justamente decir ni una menos no es solamente ponerse un cartelito, sino que decir ni una menos es garantizar políticas públicas concretas, con presupuesto, y trabajando en red, tejiendo esas redes, con las organizaciones de la comunidad, con las organizaciones feministas, transfeministas, sociales, populares, que están en los territorios. Esto creo que es clave y tiene que ver con una forma de abordaje que nos parece de verdad la forma más efectiva, y por supuesto que esto también se tiene que acompañar con educación sexual integral, con cumplimiento de la ley Micaela, es decir, con un fortalecimiento de todas las herramientas formativas y de reeducación que necesitamos también que se lleven adelante para en definitiva, la transformación cultural que necesitamos. Hola Diana, hola Laura. Yo me quería presentar como Fabián Ledesma. Yo el celular no lo tengo porque a mi mamá le agarró COVID y se llevó el celular ella. Y me estoy comunicando acá con el celular de Luca Maciel. Acá estoy con Martín también. Hola, yo soy Martín Ramírez. Martín a mí Ramírez. me pasa lo mismo. Yo tenía mi celular y a mí se me rompió la pantalla. Porque bueno, trabajo en la calle y cuando bajo siempre me olvido a veces el celular y ya tengo como 3 celulares foto. Así que le pido 1000 disculpas, pero bueno, estamos acá presentes. No pasa nada, yo Hola, sé que Dai. también algunos se juntaron por lo menos día 2 para poder estar hoy comunicándose con nosotros. Así Acá que somos gracias por multitud, somos 3. Gracias Dale. por participar, pero si se silencian nos hacen escuchamos un favor, todo lo porque que se estaban escucha hablando. mucho ruido de fondo también. Dale. Pero Dale. quédense, obviamente. Sí, igual yo le quería avisar eso, Diana, digo. Perfecto, muchas gracias. Dale, gracias. Y teníamos una pregunta para vos, no sé si Fernando estabas por ahí. Hola Dai, hola Laura, ¿cómo va? No, me quedo pensando en esto de que estás visitando Colombia y Chile, seguramente, bueno, en el marco de esta misión de abordar esos lugares. Quería preguntarte, ¿qué le faltaría, viendo la experiencia de Colombia, viendo la experiencia de Chile, recién comentábamos, ¿no? Cómo surge desde el pueblo esas insurrecciones, esas rebeliones. ¿Qué te parece a vos, en tu mirada, desde tu participación en la legislatura y en una organización social, qué te parece que falta para que en la Argentina pueda producirse algo, no te digo similar, pero algo que mueva un poco, esta situación a una cosa más de rebelión e insurrección? Esa sería la pregunta, Laura. Sí, yo creo que hoy en la Argentina y en otros países de América Latina tenemos, por supuesto, situaciones muy complejas, sobre todo de desigualdades sociales, en términos de distribución de la riqueza, que hacen que nuestras sociedades sean profundamente injustas. En el caso de Colombia, Colombia es muy particular, porque Colombia está atravesada por una naturalización de la violencia, que en Argentina no es igual. En Argentina, por supuesto, también tenemos formas de violencia, también tenemos formas de muertes evitables y que tienen que ver con una desigualdad social, una parte de la sociedad que está excluida. Pero sin embargo, en Argentina ha sido muy fuerte el nunca más, ha sido muy fuerte como sociedad luego de una dictadura tremenda y muy cruel que dejó 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, exiliados, una pobreza estructural que en definitiva tiene que ver con todo lo que significó la dictadura también en términos económicos, de deuda externa, de todo el proceso también de desindustrialización en la Argentina.
Pero sin embargo digo, ese aprendizaje como sociedad, esa construcción desde una mirada democrática, fue muy importante. Creo que esto es una diferencia enorme, ¿no? Creo que también sí es importante pensar en la Argentina y como en otros países de la región, desde el protagonismo de los sectores populares, de las juventudes, de las mujeres, en nuestro caso también en la Argentina, de todas las personas que han sido excluidas del sistema formal de trabajo y que inventaron la economía popular. Creo que allí hay un universo que se abre y que tiene que ver con los debates que hay que dar en nuestra sociedad para que podamos avanzar en algunas transformaciones estructurales absolutamente necesarias. Creo que la pandemia además ha dejado marcadas más claramente esas desigualdades y que puede ser una oportunidad para tener propuestas que transformen un estado de situación. De todas maneras, en el caso de Colombia, en el caso de Chile, bueno, eran países que tenían y siguen teniendo, en el caso de, bueno, en ambos países, siguen teniendo, digamos, políticas que venían muy marcadas desde posiciones neoliberales, desde posiciones de centro derecha, incluso en el caso de Chile con una impronta muy fuerte del pinochetismo. En el caso de Colombia sabemos que el sector que hoy gobierna está vinculado a Uribe, donde, bueno, hay políticas de tono neoliberal, pero además una articulación con negocios del narcotráfico, bueno, los paramilitares, o sea, es realmente muy compleja la situación de ese país, y creo que justamente no ha habido otra forma de expresar en esas sociedades una posibilidad de cambio. De todas maneras, yo creo que esa participación popular, callejera, con nuevos actores, con la articulación en el paro nacional de Colombia de una multiplicidad también de sectores sociales, sería fundamental que encuentre una forma de canalizarlo políticamente, ¿no? El año que viene hay elecciones en Colombia, en Chile en este sentido hubo también un proceso que se encaminó para llevar adelante una renovación política de su democracia, y creo que en Colombia hay un desafío abierto para que la democracia no sea formal y para que quienes gobiernen profundicen los procesos de transformación y no sigan sosteniendo este statu quo de enorme desigualdad y violencia en la sociedad colombiana. Creo que en Argentina la situación que hoy tenemos es de tener un gobierno que llega por la unidad de distintos actores en contra de las políticas neoliberales del macrismo, pero que hoy tiene, y hacia adelante, ¿no es cierto?, los desafíos de profundizar algunos cambios estructurales que nos permita avanzar en procesos de distribución de la riqueza y de crecimiento con justicia social. Bueno, muchas gracias. Yo quería, para ir cerrando, nada, esto que ya habías mencionado, pero por ahí contarle a todos los que nos están escuchando, cómo es el programa económico para las personas que sufren o sufrieron violencia de género y dónde se pueden acercar, dónde pueden recibir información, ¿no? Que me parece que eso está bueno también como divulgarlo. Sí, por una parte, saber que para hacer algún tipo de denuncia, de pedido de asesoramiento, hay una línea que es la 144, que es una línea que se puede utilizar en todo el país, telefónica, también en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Me parece importante también decir que tenemos algunos lugares en el caso de la ciudad, como el Centro de Justicia de la Mujer que está en La Boca, bueno, en la OEBD, donde se pueden radicar denuncias, pero que es importante también, siempre decimos, no estés sola, comunícate con alguna amiga, con alguna persona de tu familia en la que tengas confianza, con alguna otra mujer que te acompañe,
con alguna organización popular que lleve adelante en los barrios acciones de acompañamiento a situaciones de violencia de género. Entonces, de esa manera, bueno, llegar más acompañada al momento de asesorarse, de realizar la denuncia es muy importante. Existe, no todavía en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque, bueno, no se están implementando desde el gobierno de Larreta este tipo de políticas, hay que decirlo, pero sí en el plano nacional, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades tiene un programa que se llama Programa Acompañar, que es un programa de asistencia económica a las mujeres que sufren violencia de género, también para las personas trans, travestis que puedan sufrir violencia de género, y es muy importante que ahora hace poquito se empezaron a hacer el último mes operativos territoriales para inscribirse. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, de hecho acompañamos y participamos en Lugano, en la Villa 31 de Retiro, en Flores, bueno, estuvimos en Chacarita, en varios puntos de la ciudad, acompañando también con las compañeras de Marea, esa iniciativa del Ministerio Nacional. Allí directamente se dirigen las mujeres y pueden inscribirse, pero también pueden hacerlo justamente cuando no hay un operativo, también lo subo en el conurbano y en otras provincias, pueden hacerlo buscando o a través de alguna organización que trabaja estos programas, o también dirigiéndose directamente a la página del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, y allí van a encontrar el programa Acompañar, donde pueden anotarse para poder tener este apoyo económico, porque sabemos que la autonomía económica es fundamental para poder cortar o salirse de este círculo de la violencia. Y por otra parte, bueno, este comentario que hacía recién, ahora seguramente en los próximos días vamos a tener noticias del programa del Ministerio Nacional que se va a lanzar y que está planteando que haya grupos de apoyo territoriales multidisciplinarios que permitan un abordaje más integral de la situación de violencia de género. Muchas gracias, Laura, muchas gracias, Rocío. Y para cerrar, yo te quería preguntar, Lau, si ¿cómo se vivió el Ni Una Menos en Colombia? Las mujeres recordaron la fecha, hubo alguna iniciativa, ¿cómo se vivió ahí? Ya que, bueno, es un movimiento que fue en varios países de Latinoamérica. Sí, el Ni Una Menos y la fecha del 3 de junio tiene un epicentro muy fuerte en la Argentina. Y te diría que no solamente pasa con esto, ¿no? Pasa también con el aborto legal, con el pañuelo verde. Nosotras tenemos compañeras de la delegación que regalaron pañuelos verdes allá. Digo, a veces en la Argentina no nos damos cuenta, pero todo el movimiento feminista en la Argentina fue visto desde otros lugares del mundo con muchísima expectativa y con muchísima admiración. Pero sí, por supuesto, el Ni Una Menos, o la consigna de Ni Una Menos, el decir basta a los femicidios, está muy presente en toda Latinoamérica y en el mundo, y bueno, a eso no es ajeno Colombia. Pero creo que este último 3 de junio, a nosotras que estábamos allí, nos encontró también, como lo decía al inicio de la intervención, vinculando mucho la situación de violencia de género y en el marco de la violencia política que hoy está sucediendo en Colombia, porque hay un tratamiento de guerra, de enemigo interno, brutal, represivo, por parte del Estado a la movilización social, y en esto particularmente cómo se aborda la participación de las mujeres, ¿no? Cuando ha habido mujeres que fueron desaparecidas o que fueron asesinadas o que recibieron distintas formas de abuso sexual con o sin acceso carnal durante las represiones, las detenciones, en el caso de las mujeres, además aparece la doble victimización de decir,
bueno, pero ¿por qué estaban ahí? Bueno, pero ¿por qué andaban de noche? Bueno, pero ¿cómo estaban vestidas? O sea, lo mismo que nos pasa permanentemente en el espacio público cuando hay una situación de un femicidio o algún tipo de acoso callejero, donde hay una revictimización de las mujeres, bueno, de la misma manera se da en la represión política, cuando es atravesada también por esta mirada patriarcal. Entonces, bueno, creo que a nosotros lo que nos permitió fue dialogar allá con distintas organizaciones que están abordando las situaciones de violencia de género y poder observarla también y cruzarla de alguna manera con los testimonios y las denuncias de violación a los derechos humanos que tomamos, y donde, por supuesto, lo que definimos fue que haya un capítulo específicamente donde dentro del informe final, ayer presentamos al Congreso, a la Comisión de Paz de senadores, y también en conferencia de prensa presentamos un informe preliminar que aborda las situaciones de violencia de género en el marco de esa represión del Estado a la movilización social en Colombia. Bueno, también cuando trabajemos y finalmente tengamos el informe final, vamos a tener un capítulo específicamente que aborde esta temática. Perfecto, bueno, muchas gracias Laura, muchas gracias por participar, aunque sea desde el aeropuerto, la verdad que muy buena onda, y bueno, nada, agradecerte por participar, por estar acá con nosotros hoy y por darnos toda la información. Por último, quiero, si vos me podés recordar también tu Instagram, y como para estar en contacto con vos, como para saber y hacer un seguimiento también de los proyectos, tus redes sociales o tu página. Algo de la legislatura también, que creo que hay, ¿no? También la radio. Sí, estamos, bueno, aprovechando en todo lo que podamos las redes para tener una mirada de legislatura abierta, que sabemos que se hace un poquito más difícil en pandemia porque justamente no podemos hacer actividades con mucha gente o con muchas organizaciones físicamente en los espacios de la legislatura, en los salones. Sin embargo, por una parte hemos andado mucho y seguimos andando mucho los territorios, y por otra, desde los Zoom, desde las plataformas virtuales, incluso transmitiendo por YouTube muchas veces de la legislatura, estamos haciendo charlas, estamos haciendo reuniones con organizaciones que nos acercan proyectos, o sea que las redes nos ayudan a tener una mirada que es la que queremos construir, participativa, de legislatura abierta, de trabajo con especialistas y con organizaciones diversas con las que compartimos causas que tienen que ver con lo social, con lo educativo, con lo ambiental, con el género. Y bueno, en mi Instagram es Laura Velasco OK, así que ahí se pueden fijar qué cosas estamos haciendo, porque en las historias y en el muro, bueno, en las publicaciones van a ir encontrando las distintas iniciativas. De hecho, hoy por la tarde tenemos una actividad muy interesante con adolescencias. Vamos a estar dialogando en Zoom y publicado y compartido por el YouTube de la legislatura con adolescentes de distintas organizaciones y centros de estudiantes, y que están nucleados en una red que se llama APIABA. Entonces nos parecía muy interesante, porque muchas veces hablamos de los derechos de niños, niñas y adolescentes, pero darles la voz, ¿no? Escuchar cuáles son sus ideas, sus iniciativas, sus vivencias concretas y cómo están experimentando el cumplimiento o no de sus derechos en la Ciudad de Buenos Aires. Y sí, estamos también con la radio. Yo hoy no llego para el programa de radio, así que hoy va a haber un programa especial que lo van a conducir Luli Gómez Ares. La semana pasada, también en mi ausencia, estando en Colombia, condujo Gisela Burto, junto con las otras dos compañeras que están allí, Lula y Ale, dirigiendo ese espacio. Pero bueno, todos los viernes, y hoy tenemos una entrevista por el Ni Una Menos, por el 3M, en Fermona, Córdoba. Va a estar muy bueno el programa, mírenlo, escúchenlo, escúchenlo. Y también si pueden manden un WhatsApp, participen, pero bueno, todos los viernes, entre las 2 y las 3 de la tarde, estamos haciendo desde hace poquito más de un mes un programa que se llama Legislatura Abierta en Radiográfica.
Así que está bueno que si quieren se conecten, porque también tenemos allí siempre un diálogo y entrevistadas y proyectos y distintas iniciativas que tienen que ver con las temáticas de género y derechos humanos. Así que les invitamos a que escuchen ese programa que está en la 83.9. Muchísimas gracias, Laura, muchísimas gracias por tu participación. Ya estamos en contacto entonces. Muchas gracias también a las chicas de la CAB, a las chicas de Marea que estuvieron hoy con nosotros compartiendo este momento. Yo no sé si alguno tiene alguna duda, si alguno quiere abrir sus micrófonos, si quieren charlar un poquito más, nos quedan unos minutos apenas para terminar nuestra clase de los viernes. Igualmente yo les quiero agradecer a todos, por participar y por estar acá, como todos los viernes a las 10 de la mañana, abriendo debate, escuchando todas las opiniones. Ahí estuvimos también por el chat, muchos participan también por el chat y por el WhatsApp. Esto, para que sepan, va a quedar colgado también el vivo queda colgado en el canal del Polo Productivo de la ex-ESMA, así que lo pueden volver a ver tranquilamente. Así que bueno, nada más que agradecerles por estar acá como todos los viernes a todos. Bueno, muchas gracias, yo les saludo y me parece también que ahora cuando vos decías estas palabras, Dayana, pensaba también en que justamente ustedes que están resignificando este Museo de la Memoria hoy, la ex-ESMA, también ese fue un lugar donde la violencia política en una dictadura atravesó los cuerpos de las mujeres con profunda violencia sexual, y eso tardó muchos años en decirse, que las detenidas desaparecidas en la ex-ESMA sufrieron violaciones, sufrieron distintas formas de abuso y violencia sexual. Así que también tiene mucho que ver con lo que decíamos de Colombia, ¿no? Donde si bien es una democracia, están existiendo violaciones a los derechos humanos, y bueno, creo que es un buen lugar también para resignificar el Museo de la Memoria, discutir estos temas y reflexionarlos. Así estamos construyendo esto entre todos. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá como todos los viernes. Gracias y nos veremos Chao. la próxima.